Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo Derecho. En estos últimos días he estado recibiendo algunos comentarios y mensajes a efecto de tocar el tema del derecho penal del enemigo. Y a respuesta de todas estas peticiones, en este video vamos a hablar de esto, el derecho penal del enemigo. ¿Cuál es su concepto? ¿Cómo surge? ¿Cómo se legisla en México? Así como algunas contradicciones que encontré particularmente en la Ley Federal contra la delincuencia organizada. Antes de esto, el derecho penal del enemigo se centra en la idea de diferenciar a aquellas personas que deben de ser considerados ciudadanos y pasan a ser considerados como enemigos del Estado, ¿sí? Las normas del derecho penal del enemigo no sancionan al delincuente por el hecho delictivo, sino que lo sancionan basados en su peligrosidad, ¿sí? Ahorita vamos a ir hablando un poquito de esto. Este término, derecho penal del enemigo, surge en 1985 por el autor alemán Günther Jacobs. Este autor, quien a su vez se basó en los tratados del contrato social de Rousseau, establece lo que es el derecho penal del enemigo. Son una serie de postulados, pero reitero, lo ideal o la base central de esto es diferenciar quiénes son enemigos del Estado y quiénes son ciudadanos. Y este autor establece una serie de parámetros. Establece que si un delincuente comete un delito que atente contra el contrato social, que atente contra la seguridad de las demás personas que viven en una colectividad establecida, y que ese sujeto que comete el delito no muestra garantías de comportamiento social, es decir, no muestra psicológica, académica o profesionalmente su intención de querer reincorporarse a la sociedad y de respetar las leyes, esta persona pasa o debería de dejar de ser considerada por el Estado como un ciudadano y debería de pasar a ser considerada como un enemigo de ese Estado. ¿Por qué? Porque este autor, Jacobs, considera que hay que distinguir entre delincuentes que cometen un error, que cometen un delito, pero tienen la voluntad de reincorporarse, y de aquellas personas que efectivamente por su peligrosidad puedan destruir todo un ordenamiento jurídico, pueden destruir a la sociedad en sí. Y así se establece, o Jacobs, este autor, establece dos derechos penales. Un derecho penal que se le debería de aplicar a aquellas personas que son consideradas como ciudadanos, aquellas personas que cometen delitos y tienen la intención de reincorporarse, y el derecho penal del enemigo, aquellas personas que son consideradas como enemigos del Estado. Ahora bien, uno de los problemas más grandes de la legislación penal, no solo en México, sino de manera general en todos los países que se contemple un derecho penal, lo es al momento de establecer la pena. ¿Cuál es la pena que le debo de aplicar al delincuente? Hay dos sistemas. Uno es basado en el derecho de los ciudadanos, por así decirlo, el cual se basa en la culpabilidad, aquella en donde el juez toma en consideración todas las circunstancias que rodean al caso, particularmente la culpabilidad, y él se establece la pena a seguir, cuál es la pena que se le va a aplicar a ese delincuente. Y el segundo es propiamente el derecho penal del enemigo, en donde se aplica este derecho a aquellas personas específicas que no son consideradas ciudadanos y que son consideradas como enemigos del Estado. Ahora bien, constitucionalmente el artículo que regula o que da las bases de lo que puede ser considerada una ley como derecho penal del enemigo es el artículo 16 constitucional. En este artículo se establece la posibilidad de arraigar a una persona si ésta está considerada como parte de la delincuencia organizada. Desde aquí ya vemos la intención del legislador mexicano de establecer un derecho penal del enemigo al momento de establecer una delincuencia organizada. Es decir, si yo cometo un delito y no soy parte de la delincuencia organizada, no existe la posibilidad del arraigo, pero si sí soy parte de esa delincuencia organizada, sí pueden aplicar el arraigo en mi contra. A efecto de explicar un poquito esto, me voy a permitir leer la definición de delincuencia organizada que se encuentra en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Este artículo dice, es el artículo 2: cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer delitos como el terrorismo o delitos contra la salud, falsificación de monedas, tráfico de armas u órganos o secuestros, entre otros, serán considerados y sancionados como miembros de la delincuencia organizada.
Y a su vez en el artículo 4 nos habla de los excedentes de las penas independientemente de la pena aplicable por el delito cometido. Como podemos notar, de esta definición ya se establece el derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque si una persona es considerada como parte de la delincuencia organizada, se le aplica esta ley con independencia de la ley que regule el delito cometido. Son tres ideas principales del por qué esta norma es considerada derecho penal del enemigo. La primera de ellas es que distingue de las personas de las no personas, particularmente las personas que son parte de la delincuencia organizada de aquellas personas de las que no lo son. Esto queda de manifiesto con la propia ley, que los distingue, hace esa distinción. Segundo, esta ley se anticipa al peligro, pues establece la posibilidad de sancionar a quienes son parte de la delincuencia organizada incluso antes de que cometan un hecho delictivo. Y tercero, aplica penas más severas, pues al ser considerados como enemigos del Estado, es decir, al no mostrar garantías de querer reincorporarse, se merecen una pena más severa o una pena más alta, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué contradicciones hay o cuáles son los problemas de esta teoría del derecho penal del enemigo? El primero es establecer los parámetros correctamente. ¿En qué punto o en qué momento yo Estado debo de dejar de considerar a una persona como ciudadano y debo de comenzar a considerarla como un enemigo del Estado? Porque se parte de la idea de que al enemigo se le extermina. ¿Por qué? Porque vulnera, entre otras cosas, la seguridad de las demás personas y a su vez, pues el hecho de distinguir a aquellos enemigos del Estado permite proteger a los enemigos de sí mismos y del propio Estado. Ahora bien, una contradicción práctica que se encuentra en la ley federal contra la delincuencia organizada lo es relativa a la prescripción. Aquí hay que analizar el Código Penal federal, particularmente en el artículo 139. En este artículo sanciona el delito de terrorismo y lo sanciona de 15 a 40 años de prisión, el Código Penal federal. Ahora bien, sacando el término aritmético de este delito, sumamos 15 más 40 entre 2, el término aritmético sería 28 años, ¿sí? Ahora bien, esto es en el Código Penal Federal, pero si nos vamos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en esta ley especial, la cual regula la prescripción de los delitos tratados de delincuencia organizada, al momento en el que se duplica por disposición expresa esa prescripción, tenemos que la prescripción de este delito opera a los 57 años, ¿sí? Entonces, la propia prescripción del delito es mayor a la pena impuesta por la propia legislación. Esta es una de las contradicciones más fuertes que se establecen en esta ley. Otra contradicción más lo es al momento de establecer cuando en la delincuencia organizada se encuentra un funcionario público. ¿Por qué? Porque sí se establecen otras penas más severas, pero no se establecen si esas condiciones o si esa calidad de servidor o si el delito se comete con base en la calidad de servidor público o basados a consecuencias de ese ejercicio de la función pública, algo que sí se establece en los códigos estatales, en la legislación estatal. Entonces, para concluir, en el derecho penal del enemigo no se sanciona al delincuente basados en el hecho cometido, sino que se sanciona basados en su peligrosidad, y el antecedente constitucional mexicano lo es el artículo 16 y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Básicamente, en el derecho penal del enemigo se busca distinguir qué personas son ciudadanos y qué personas pasan a ser consideradas como enemigos del Estado. Síganle dando like a la página para continuar aprendiendo derecho.